Hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga. ¿Cómo creen ustedes que es gran parte de las obras del Señor en la naturaleza? La gran parte de las obras del Señor en la naturaleza son por medio de fuerzas ocultas y silenciosas. Y ustedes dirán, ¿pero cómo así? Claro, yo los invito para que miremos la gravedad, la fuerza de la gravedad. ¿Quién la ve? Y es silenciosa, sin embargo, en silencio, toma toneladas de agua de los océanos y las deposita en los ríos y así, etcétera, en otras órbitas. ¿Qué tal los rayos del sol? Invisibles y silenciosos y se esparcen por todos los lugares. ¿Qué tal el relámpago? Sí, es una muestra de la electricidad, pero ¿cómo entenderlo? Un terremoto es una pequeña obra o una pequeña porción de la obra geológica de Dios. Y si hablamos de los torbellinos, afortunadamente a nosotros en nuestra región no nos toca, pero tremenda la fuerza de un torbellino y que simplemente muestra el avance y la fuerza del aire en muchas regiones del mundo. Entonces el soberano creador, iglesia, con todo su poder, con su infinito amor, con su misericordia, nos pide a nosotros unas cuantas obras, unas cuantas cosas. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Desobedecemos? ¿Somos rebeldes? Y esa desobediencia y esa rebeldía nos lleva entonces al pecado. Nos pide unas pocas cosas y nosotros simplemente las ignoramos, muchas de ellas. Y a veces pensamos que esas desobediencias, esos pecados ocultos o esos pecados secretos que muchos de nosotros tenemos, que esos pecados, son individuales y personales. Porque me decía hace poco una persona, me pidió una consejería, estábamos hablando, y la consejería toda giró en torno a los negocios y al trabajo. Y al final me dice, y en cuanto al pecado, eso es una cosa mía con el Señor. Entonces, pero con una palabra como la de hoy vamos a aclarar entonces si esos pecados individuales siguen siendo individuales, si esos pecados en secreto siguen permaneciendo en secreto para con el Señor. Por eso los invito, hermanos, para que vamos al libro de Josué y nos ubicamos en el capítulo 7 de Josué. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bedabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos.
Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Padre, te alabamos, te damos la honra y la gloria, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este lindo día. Gracias por la bendición, Señor. Una bendición más de las muchas que ya hemos recibido de ti en estas pocas horas del día, Señor. Te pido una bendición especial, Padre Celestial, para mis hermanos, tus hijos, para todos nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor. Y que la enseñanza que hoy nos entregas, Padre Celestial, llegue a nuestros corazones y podamos llevarla a nuestra vida, Señor, que es lo que tú pretendes a través de tu bendita y maravillosa palabra. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo podríamos plantear la palabra de hoy en una frase corta? Lo que vemos es que una persona peca y el Señor considera que ha pecado ¿quién? Todo el pueblo. Ese es el planteamiento de hoy, así en resumen, en algo bien corto. Por eso yo les decía ahorita que muchas creencias nuestras consideramos que el pecado individual entonces es mío nomás. Pero aquí el Señor nos está mostrando algo muy diferente, para reflexión y para aplicación. Por eso el mensaje de hoy lo hemos llamado: mi pecado
puede perjudicar a muchos otros. Mi pecado puede perjudicar a muchos otros. La porción de la palabra que nos regala el Señor en esta ocasión, ojo, se encuentra inmediatamente después de un evento grande, maravilloso y sorprendente. Este evento, ¿quién me ayuda? La porción de la palabra de hoy se encuentra inmediatamente después de un evento grande, la conquista de Jericó. Entonces, ojo que esto nos marca algo muy especial. Y Jericó era una ciudad grande, fortificada, quizás la más importante del Valle del Jordán. No estamos hablando de cualquier ciudad. Y muchos historiadores y arqueólogos creen que fue la población más antigua de esa parte del mundo. Bajo la dirección entonces de Josué, la ciudad enorme, bien fortificada e importante, fue entonces tomada por el pueblo de Israel. Dios entonces le revela, Dios le da a Josué el plan, el detalle de, digamos, la estrategia militar para realizar el ataque a Jericó. Obviamente que cuando uno ya analiza las instrucciones que el Señor le da a Josué, uno ve que realmente lo que iba a obrar era el poder de Dios, que Dios estaría completamente en la dirección de la toma de Jericó. Para ello entonces emplearía tanto el poder, el personal militar, pero también emplearía entonces el personal religioso. Personal religioso con las funciones acostumbradas, pues no solamente para el personal religioso, sino también para lo acostumbrado por el personal militar. Sin embargo, hermanos, en esta toma a Jericó, el grupo de los sacerdotes iba a tener el papel más importante. Entonces, vayan teniendo en cuenta, ¿cómo así que una estrategia de guerra para tomarse una ciudad, el papel importante lo tuvieran ¿quiénes? Los sacerdotes. Eso lo debemos tener bien claro. Con plena seguridad, iglesia, que este plan del Señor dejó perplejos entonces no solamente al pueblo de Israel, sino que dejó perplejo, asombrado a todos los habitantes de Jericó. Es decir, nunca se había visto una maniobra semejante. Y ya ustedes saben en qué consiste la maniobra de la toma de Jericó. ¿Cómo es posible que se toman entonces una ciudad, la más fortificada, ¿sí? y se toma simplemente dándole 7 vueltas? Y al 7º día le dieron 7 vueltas y suenan unos cuernos y el pueblo hace un grito y las murallas caen. A eso es que nos referimos, y de pronto alguno no ha leído ese capítulo 6 de Josué, pero en eso consistió la toma de Jericó. Entonces, por eso es que digo yo que eso tuvo que haber dejado perplejos no solamente a los israelitas, sino también a los de Jericó. Pero ¿saben algo? Precisamente eso era lo que buscaba el Señor, eso era lo que buscaba Dios. Ese sistema tan poco convencional de atacar provocaría entonces que se reconociera que era la mano de Dios la que estaba obrando. Porque es imposible pensar que es otra cosa. Con una estrategia de esas, entonces tenían que ver, bueno, claro, es el poder de Dios el que está haciendo, es la dirección de Dios el que está haciendo todo eso. Y el plan de Dios funcionó a la perfección en este caso. Una vez terminadas las marchas, entonces, como les mencionaba en la ciudad, una vez tocaron los cuernos de carnero y los gritos del pueblo, el muro se fue abajo, el muro se derrumbó, como lo podemos ver en el versículo 20 del capítulo anterior, del capítulo 6. Y todo eso pasó exactamente como lo dijo el Creador, como lo dijo el soberano Creador. Entonces no debemos buscar una razón física o una razón material para explicar lo que pasó en la fortaleza de Jericó. Y obviamente que el Señor pudo haber utilizado una de esas maneras, pero es que el texto no lo dice. El texto no lo dice.
Aquí simplemente nos dice qué fue lo que se hizo y lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que el plan de Dios fue poco militar, mis hermanos. Ahora, ¿creen ustedes que había lógica en el plan de Dios para la toma de Jericó? ¿Qué lógica tiene esto? Se sale de toda lógica humana. Tremendo esto. Un plan sabiamente y poderosamente calculado para que la gente de aquella época, para que la gente de aquel entonces, al igual que la gente de hoy, al igual que todos nosotros, reconocieran y hoy reconozcamos entonces que la victoria ha empleado instrumentos aparentemente insignificantes. Entonces, generalmente se acepta que en la guerra, ¿quién se quede con el botín? El que gana. ¿Es así o no? Eso es lo que pasa generalmente, pero aquí ocurre todo lo contrario. En el caso de la caída de Jericó, de la toma de Jericó, no fue así, porque se prohibió de parte del Señor que tomaran absolutamente algo. Esa es la prohibición que hizo el Señor. El Señor les dice: guárdense del anatema, no toquen nada, ni se lleven nada del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel. Lo dijo ahí en el versículo 18 de ese capítulo 6. Esa fue, digamos que una prohibición personal para los que participaban ahí en esa toma, porque el Señor sí les permitió tomar algunas cosas. Les permitió tomar plata, oro, instrumentos de bronce y de hierro, pero eso era para consagrarlos ¿a quién? Dice la palabra, para consagrarlos al Señor mismo. Entonces, lo de que no tomaran nada era una instrucción personal, pero lo de la plata, el oro, los instrumentos de bronce era para consagrarlos al Señor, y eso ya era algo divino. Desafortunadamente hubo alguien que desobedeció la prohibición, y que eso trajo, y por eso eso trajo consecuencias desastrosas. Y es aquí donde entonces comienza esa porción del día de hoy. Vienen de una victoria grande y maravillosa a una ciudad, como lo dijimos, la más fortificada quizás de la región. Vienen entonces de la victoria sobre Jericó y a la cabeza de nuestro compañero Josué. Entonces Josué, después de esa victoria, envía a unos personajes a que inspeccionaran, a que revisaran la ciudad de Ai, como lo menciona ahí, para que hicieran un reconocimiento de la tierra de Ai. Porque el objetivo de Josué con el pueblo de Israel era ¿cuál? Con la ciudad de Ai. Tomarla también, era atacarla. Y ahora, esta ciudad de Ai, ni comparación con la ciudad de Jericó, porque la ciudad de Jericó era grande y la de Ai pequeñita. Sin embargo, esta ciudad de Ai estaba situada, podríamos decirlo, como en el camino por donde tenía que pasar el pueblo de Israel. Entonces tenían que hacer esto. Fueron los espías, reconocieron la tierra, porque parece ser que esa era la práctica, era la costumbre de aquella época de hacer un reconocimiento previo de la ciudad en que iban a tomar o que iban a enfrentar. Y entonces ellos dieron un informe de total confianza. Y como diríamos hoy, le dijeron a Josué de regreso, ¿cómo le dirían? En una frase de hoy muy de nosotros: eso es pan comido. No manden a toda la gente. ¿Para qué cansarlos? Son muy poquitos. ¿Sí? Sin embargo, ni Josué, ni los espías, ni todo el pueblo se habían dado cuenta de dos hechos importantes. Hasta ese momento, ni Josué, ni el pueblo, ni los espías se habían o conocían dos hechos. El primero era que alguien había desobedecido las instrucciones del Señor.
Alguien había cometido una prevaricación en cuanto al anatema, como encontramos ahí al inicio del capítulo 7. Y el segundo, como consecuencia de este primero, era que se había encendido ¿qué? La ira del Señor. Pero ellos hasta ese momento no sabían estos dos hechos. Los israelitas no se dieron cuenta de estos dos hechos, sino hasta que fueron derrotados. ¿En cuál batalla? Con la batalla en contra Ai. Ahí sí se dieron cuenta. Entonces, claro, era inevitable que ellos sintieran pena, que ellos sintieran vergüenza ante una derrota con un pueblo tan pequeño, cuando venían de una derrota grande, o más bien de una victoria grande. Derrota en cuanto a Jericó, victoria en cuanto al pueblo de Israel. Dice la palabra que Josué entonces rompió los vestidos, se postró sobre tierra su rostro, y no solamente él, sino todos los sacerdotes que echaron polvo sobre sus cabezas. Ahí lo describe el versículo 6 de este capítulo 7. Estaba destrozado Josué y todos ellos. Entonces el Señor le da instrucciones a Josué y le dice entonces que cómo debía investigar el asunto. Y le especificó entonces el castigo para el que fuera culpable. Por eso les decía que hasta ese momento ellos no sabían absolutamente nada de que una persona había cometido prevaricación. Y todo el resto del capítulo entonces se dedica a narrar la forma en que se cumplió con lo que Jehová le había dicho a Josué. Y por eso dice ahí que descubrieron el pecado de Acán, por ahí a partir del versículo 16. Acán confesó el pecado, lo sentenciaron y después entonces le dieron el castigo correspondiente y que había entonces dictaminado el Señor. Este pecado de Acán no fue agradable ni aceptable, pero iglesia, tampoco es raro en el ser humano. ¿Es raro que nosotros como seres humanos codiciemos? ¿Es raro que nosotros como seres humanos no obedezcamos? ¿Es raro que nosotros como seres humanos pequemos? Es decir, no se aprueba, pero se entiende entonces el tema de Acán. Además, podríamos decir que Acán no fue el primer israelita en entrar en desobediencia con el Señor. También hoy, los hijos de Dios seguimos codiciando. Hoy también los hijos del Señor seguimos desobedeciendo. Hoy también los hijos del Señor seguimos pecando. Uno podría decir, bueno, el ser humano peca, ¿por qué? Porque es pecador. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Por eso Acán, este personaje, tuvo que sufrir las consecuencias. Y si ustedes terminan de leer el capítulo, consecuencias graves, muy graves. Ahora, algo bien importante en esta porción de la palabra, e inicia desde el primer versículo del capítulo 7, y es que el Señor consideró que todo el pueblo era responsable del pecado de un solo hombre. Mire que el versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación. Por el pecado de uno, el Señor estaba considerando que habían pecado todos. Tremendo esto. Tremendo. Entonces, lo que uno ve aquí es que el pecado no se comete en un vacío, y que lo que uno hace afecta a otros. En este caso afectó a los hijos de Israel. Pero ¿y entonces hoy qué?
Miremos los diferentes ámbitos en que nosotros nos movemos. Hoy el pecado de alguno de nosotros puede repercutir ¿en quién? Ayúdenme. En la familia, en los amigos. Eso sí, en el trabajo, en la iglesia. Ahora, uno muchas veces se pregunta, bueno, y aquella iglesia, aquella la otra, que uno de pronto encuentra como detalles muy fáciles, pero en otra iglesia uno podría llegar a la conclusión, el por qué pasan muchas cosas en una iglesia, y puede ser que uno esté en pecado. Ojo que de pronto yo escuché inclusive a la pastora, una cosa es cometer pecado y otra cosa es tener una vida de pecado. Pero entonces, según la palabra de hoy, mis hermanos, alguien en pecado puede incidir o repercutir en el grupo en que esté, o en la iglesia, o en la familia, o en la empresa. Tremendo. Por eso, el pecado, que muchas veces lo consideramos personal, según una palabra de estas, no es tan personal. No es tan personal. Entonces el pecado de acá no solamente afectó a todo el pueblo, sino que los hizo culpables. Tremendo esto. Entonces, esto quiere decir que el pueblo de Dios tenía en aquella época, esto quiere decir que el pueblo tiene hoy la responsabilidad, ojo iglesia. Nosotros como iglesia, de acuerdo a esta enseñanza, tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, de frenar, de consolar y de animar a los otros. Y muchas veces consideramos entonces que esto, bueno, soy yo nomás, como casasolas, como llaneros solitarios. ¿De acuerdo a esto? No. Tenemos una responsabilidad grande los unos con los otros, de cuidarnos, de ayudarnos, de consolarnos, de frenar si vemos alguna cosa que no esté bien, de acuerdo a lo que pide el Señor. Porque muchas veces con el pecado entonces le damos pañitos de agua tibia al compañero. Tranquilo, eso no vale la pena. No, sí vale la pena si es pecado. Pero no para juzgarlo, es para consolarlo y animarlo. No ve al apóstol Pablo, por allá en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6, donde habla que, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces el pecado del creyente, aunque perdonado por toda la eternidad, como sabemos todos nosotros, repercute y afecta el cuerpo de Cristo en forma adversa. Esta es una historia, iglesia, que golpea fuerte. A mí me sacude muy fuerte. Porque viene inmediatamente después de una extraordinaria victoria que Jehová le concedió a los israelitas sobre Jericó. Entonces uno relaciona cómo después de un evento de estos, que es de uno de los más espectaculares que uno encuentra en la palabra, y pasa esto, a mí me sacude, no sé a ustedes. O ahora que de pronto lo están mirando así, que lo analicen y terminen de leer el capítulo 7, se van a dar cuenta que sí. Aquí se deja un poderoso testimonio y una poderosa confianza acerca del futuro que esperaba al pueblo si caminaba de la mano del Señor. Pero a continuación vemos que Israel es derrotado y que Israel es humillado. Cuando dicen que le vieron las espaldas, ¿sabe qué significa eso? Que estaban huyendo. Eso significa, cuando lean la palabra,
Es que le vieron las espaldas, estaban huyendo por Dios. ¿Cuándo se había visto eso del pueblo de Israel? Entonces lo vemos ahí derrotado y humillado después de venir de una victoria como la de Jericó. Pero el pasaje de hoy, tomado de los capítulos 6 y 7 de aquí el libro de Josué, que relatan la totalidad de este lamentable episodio, nos ofrece la explicación de esta derrota. ¿Cuál sería la explicación de esta derrota? El pecado. Había pecado en el pueblo. Entonces esto, digamos que cortó dramáticamente el obrar de Dios. Y eso lo debemos de entender, hermanos. Cuando hay pecado, entonces se corta el obrar de Dios. Cortó la protección de Dios para ellos en ese momento, pero igual para nosotros hoy. Cuando hay pecado, entonces se corta la bendición de Dios, se corta el obrar de Dios, se corta la protección de Dios. Pero lo increíble de esta situación es que era solamente, y debemos repetirlo hasta el cansancio, es que solamente un hombre era el que había cometido pecado. Nos debemos de llevar esto bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Solamente era un hombre el que había cometido pecado. Acán, de la tribu de Judá, como dice la palabra, nos dice más adelante, por ahí en el versículo 21, que vio entre los despojos de Jericó un manto babilónico muy bonito. Y que vio también por allá unos ciclos de plata, unos 200 ciclos de plata, y que vio un lingote de oro. Entonces, cuando vio eso, se le abrieron los ojos, codició, ¿y qué hizo? Lo tomó y lo escondió. Hermanitos, ¿cuántas veces nos comportamos como Acán? ¿Cuántas veces te comportas como Acán? ¿Cuántas veces codiciamos mantos? Esta vez no mantos babilónicos, sino mantos representados en 2 puntos, y empezamos a hacer una lista. Empezamos a codiciar, no sé, el dinero de otro, la fama de otro, la belleza de otro. Codiciamos su fortuna, su fama, sus lujos, codiciamos su poder. Entonces codiciamos mantos representados en muchas cosas. Nos comportamos como Acán. Tan a menudo. Dios había dado instrucciones específicas. La ciudad será anatema al Señor, a Jehová, con todas las cosas que en ellas encontraran. Dice, guarden el anatema, guardaos del anatema, le decía, no toquéis nada, no tomen nada, no seas que hagáis caer en maldición sobre el campamento de Israel. Y era la instrucción clara del Señor. Hermanos, ¿acaso el Señor no nos ha dado instrucciones claras hoy? Hermanitos, ¿no nos ha dado el Señor instrucciones claras hoy? ¿No tenemos instrucciones claras del Señor? Las tenemos igual. ¿Y qué hacemos con ellas? Nos comportamos en forma similar a este personaje, Acán. Codiciamos, hermanos, lo que el mundo nos ofrece, lo codiciamos. Y lo que el Señor nos dice que no tomemos porque nos hace daño, lo que el Señor nos dice, no tomen aquello porque puede ser maldición para ustedes, ¿qué hacemos? Nos comportamos, iglesia, de la misma manera que Acán.
Entonces no deja de llamar la atención que todo un pueblo sufriera las consecuencias por la falta, por el pecado de un hombre. Y eso, iglesia, quiero que se lleven muy claro esa enseñanza del día de hoy. Por el pecado, por el error de un hombre, todo el pueblo estaba pagando las consecuencias. Entonces muchos de nosotros, claro, nos asombramos, pero ¿y yo por qué? ¿Cuántos de Israel no dirían, pero cómo así? ¿Por cómo nos lleva esta derrota por un solo hombre después? Eso nos asombra. Porque uno solo desobedeció. ¿Por qué el Señor culpa a todo el pueblo? Y nuestro asombro, como les decía al inicio, revela cuán convencidos estamos de que el pecado es un asunto personal. Creemos todos que el pecado es un asunto entre nosotros, pero a nivel personal y Dios. Y creo que la enseñanza de hoy nos está transmitiendo algo muy diferente. Qué equivocados estamos, hermanitos. Nuestro pecado individual se vuelve pecado comunitario, se vuelve pecado para todo nuestro entorno. Mi pecado puede perjudicar a muchos otros. Esta historia, iglesia, nos presenta la más dramática y contundente evidencia de que no existe tal cosa que el del pecado individual. Eso nos presenta esta historia. Todo pecado es una ofensa contra Dios y su pueblo tiene consecuencias que van mucho más allá que las consecuencias de la propia vida o de la vida individual. Ser parte entonces del pueblo de Dios implica la existencia de vínculos espirituales que no dependen de nosotros. A veces el pecado entonces, de acuerdo a esta enseñanza, el pecado de uno allá está repercutiendo. A eso me refiero, que muchas de las consecuencias entonces las estamos viviendo por el pecado de otro. Por eso tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Por eso tenemos que frenarnos los unos a los otros. Por eso tenemos que consolarnos los unos a los otros, apoyarnos. Y cuando veamos que un hermano está en pecado, debemos ir a él. Porque muchas veces decimos, eso es problema de él. No, eso es problema de él, pero que repercute en todos nosotros. Miren, eso es lo bonito de esta enseñanza. No existimos entonces en forma aislada, mis hermanos. No existimos en forma aislada. Tengamos o no una relación fluida con los demás. Ojo con eso. En nuestra vida cristiana, y lo repito constantemente, no hay llaneros solitarios. Esto es algo en comunidades, es algo en congregación y para aplicar no solamente en la iglesia. Porque es que el hogar de cada uno de nosotros es nuestra primera iglesia. Y allá entonces tenemos que mirar qué está pasando. Porque a veces no se avanza en el hogar, porque a veces no se avanza en las familias. ¿Qué pasa? Entonces, cuando alguno de nosotros peca, no pecamos solamente contra Dios, sino que también dañamos la relación con nuestros hermanos. Pues se interrumpe el accionar de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios, no solamente en mi vida, sino en nuestro medio. El pecado individual, iglesia, o como lo llamamos, el pecado secreto, es un asunto serio.
muy serio, porque afecta la vida de muchas otras personas que están relacionadas con la persona que está en pecado. Saben que esta enseñanza de hoy se podría relacionar muy bien. ¿Qué pasa en la casa cuando hay un alcohólico? Solamente el problema es de él. ¿Ah? Así es el pecado. Cuando peca uno, igualito, llévense esa relación que hacemos con el alcoholismo. Cuando hay pecado, el pecado de ese uno repercute en todo el grupo. Podemos ver acá. Piensa entonces en tu familia, hermanito, hermanita. Piensa en tu familia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está tu hogar? Pensemos en nuestra iglesia. ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Será que esa relación que tienes con el Señor está trayendo consecuencias a la iglesia, a tu familia? Piensa en los diferentes entornos en los que te mueves o en los que perteneces. El Señor tiene instrucciones claras para todos nosotros hoy. Si desobedeces una de ellas, puedes estar como Acán. Cierra tus ojos, analiza todo tu entorno, analiza tu vida, analiza tu relación con Dios. Y simplemente no mires hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás. No busques en otros. Es en ti, es en uno mismo que se debe hacer la reflexión de mi relación con Dios. Hay muchos mantos babilónicos, como en el caso de Acán, que has codiciado y que has tomado, que no le agrada al Señor. ¿Cuál es tu secreto? ¿En qué estás mintiendo? ¿Qué estás ocultando? Y que esta reflexión, hermanito o hermanita, no se quede aquí en esta casa de oración. Hoy el Señor nos anima, nos invita para que analicemos individualmente cómo estamos con el Señor. Si estamos en obediencia, gloria al Señor. Pero si en algo estamos desobedeciendo, esto puede traer consecuencias grupales. Esto puede romper la protección de Dios para el grupo en el que estamos. ¿Está rota la protección del Señor en tu hogar? Pregúntate si es por ti. ¿Está rota quizás la bendición del Señor aquí en la iglesia? Pregúntate si acaso es por ti.
toma decisiones ahora. Porque mira hasta dónde llegó Acán. Puedes leer un poco más en ese capítulo 17, cómo terminó Acán. Y cómo se llevó también a toda su familia. Inicialmente el Señor tomó como pecado para todo el pueblo, pero al final fue apedreado hasta la muerte en compañía de su familia. Arrastró a su familia a la muerte por su pecado secreto. Hermano, que esta reflexión no termine aquí. En tus momentos de oración, dedícale tiempo a un encuentro con el Señor, a una reflexión con el Señor en este aspecto. Y que tu conciencia quede tranquila y clara, que no hay ninguna consecuencia negativa por culpa tuya o a través de ti. Y que nos llevemos hoy con claridad que mi pecado puede perjudicar a muchos otros. Señor, te pedimos perdón y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de oportunidades, Señor. Eres infinitamente amoroso e infinitamente misericordioso. Y hoy nos entregas esta enseñanza, Señor. Nos das la oportunidad de tomar decisiones, Señor, porque siempre tienes los brazos abiertos para acogernos, abrazarnos y perdonarnos. Bendice a mis hermanos, Señor, bendícelos con toda bendición tuya, Señor. No rompas, Señor, no termines la protección para tu iglesia, para esta tu iglesia, Señor. ¿Qué somos nosotros, Señor, sin tu dirección, sin tu protección, sin tu compañía? Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo a tomar decisiones y a llevarnos bien en claro la enseñanza que nos entregaste hoy, Señor. Alabamos tu nombre, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.